buenas tardes o noches, ya casi, ya noches. Estamos aquí siempre celebrando el conocimiento que producen las colegas y las amigas. Nuestro encuentro se llama Narrar y Resistir. Ahorita les voy a hablar de las invitadas que tenemos aquí con nosotras esta noche. La Escuela de Estudios de Género acaba de celebrar 30 años del programa de estudios que le dio origen. Gracias al trabajo comprometido de profesoras de la Facultad de Ciencias Humanas que abrieron este espacio y crearon este campo como hoy lo conocemos. En esta historia se han enfrentado a diversas dificultades y también han tenido logros significativos. Unos de esos logros, y que también son rastros de lo que ha sido el campo de los estudios feministas y de género en el país, son los libros. Hoy nos unimos a la celebración de dos publicaciones recientes y dos libros que fueron reeditados. El libro Estrategias de Película, Lupe Vélez y Dolores del Río en las industrias fílmicas de México y Estados Unidos, 1921-1924, de María Paula Orozco, que es egresada de nuestra maestría en estudios de género. El lanzamiento de este libro será el 2 de mayo a las 5 p.m. en el stand de la Universidad Nacional. Tenemos el libro Un feminismo artesanal, vida y obra de Magdalena León Gómez, de Vanessa Gómez, a quien tenemos aquí sentada, tanto a la autora del libro como a la investigadora, mujer, activista feminista en la cual se basa el libro. Y las dos reimpresiones, Black Feminism, Teoría Crítica, Violencias y Racismos, editado por la profesora Mara Viveros, y Gestos Textiles, un acercamiento material a las etnografías, los cuerpos y los tiempos, de la profesora Tania Pérez Bus. Estos libros son una síntesis parcial, pero interesante, en el sentido de dar cuenta de parte de nuestra historia como proyecto académico. El libro de Vanessa nos muestra una parte importante de la fundación autodidacta del campo de estudios feministas y el trasegar de lo que han significado los temas en el campo. El libro de Paula nos pone frente a los intereses de nuestras estudiantes que nos superan y nos retan. Gestos Textiles y Black Feminism son parte de la fotografía más reciente en el sentido de dar alguna idea de futuro de los estudios feministas y que a la vez son trabajos testigos de nuevas exploraciones, nuevas preguntas y la vocación inatajable del campo, que se niega a ser un cajón en los tesauros de los libros y se plantea como un conjunto de corrientes teóricas y políticas que quieren pensárselo todo, no solo lo que se ha considerado como temas de género o de mujeres. Narrar y Resistir es el título que quisimos dar a este espacio conjunto de lanzamiento editorial y es una forma de conectar esa materialidad que son los libros con este proceso imperfecto pero gozoso y lleno de retos que es el campo de estudios feministas y de género. Quisiera, antes de darle la palabra a estas invitadas tan especiales que tenemos esta noche, con algunas ideas que conectan estos libros para explorar acerca de los sentidos que tiene la tarea editorial. La primera idea tiene que ver con la idea de puente y de bisagra, y de cómo la producción de conocimiento dialoga con el mundo social y político, algo que es claramente inherente a este campo. Dice Vanessa Gómez en su libro sobre la profesora Magdalena León: Libros o motines, cómo hacer acciones feministas, fue el título de la entrevista que le realizó la antropóloga mexicana Lourdes Arizpe a Magdalena León, publicada en la revista FEN en 1983. Allí Arizpe presentó a Magdalena como una incansable investigadora, editora, organizadora y militante personal del destino de las mujeres latinoamericanas.
y sobre ese reconocimiento le planteó una conversación sobre qué era ser feminista e investigar sobre las mujeres desde las ciencias sociales, cuál era la importancia de esto, y Magdalena se refirió a ello como una necesidad, no solo de comprender las condiciones en que viven las mujeres, sino también de lograr que éstas accedan al conocimiento y puedan incorporarlo a su vida personal, a sus propias reflexiones y acciones. Este es un trabajo de ampliar y de hacer puente. Página 79 del libro de Vanessa. Es una cita muy bienvenida hoy para quienes piensan que las universidades son lugares donde solamente se dan clases y se hace una dicotomía entre el mundo de lo político y el mundo del saber, y donde la presencia de la minga indígena representa una oportunidad única de aprendizaje y de intercambio. El trabajo académico es ante todo una preocupación por los problemas reales de la sociedad. Los estudios feministas nacieron en esa conexión. Y en ese sentido, no viven la presencia de la minga en la universidad como una dicotomía. Nos cuenta Vanessa posteriormente. Como muestra el testimonio de la socióloga Norma Villarreal, por esa época se generaron puntos de conexión que evidencian redes y ramificaciones de acción y conocimiento. Esas formas de acción y conocimiento no deben entenderse en una contraposición entre el activismo y la incidencia por un lado y la producción académica o investigativa por el otro, sino como un entrecruzamiento de saberes distintos, estrategias de intervención, conocimientos empíricos y escenarios de actuación que permiten la confluencia para el cambio social. La otra idea que tiene que ver sobre cómo las apuestas de conocimiento sostienen y reparan mundos. La sutileza del trabajo de Tania, que lamentablemente no pudo estar en este espacio hoy, nos enseña bellas cosas sobre las materialidades, sobre las cuales indaga, y el tipo particular de conocimiento y acción que suponen. Dice ella misma en su libro, contando algunas de las experiencias que ella analiza sobre los textiles. Lo que primaba en este reencuentro mañanero no era una reflexión sobre el daño de la materia en sí, sobre su ruptura o deterioro. Por el contrario, me concentraba en la forma en que este daño había sido suspendido, intervenido por mí para continuar con la vida de las cosas, para perdurar su existencia resistiendo el paso del tiempo. Esa reflexión sobre las marcas dejadas sobre la materia al momento de contener su destrucción comenzó a ocupar mis recuerdos ese día. El remendar para resistir como gesto textil es un gesto político, no solo por la intervención que hace en la destrucción de las cosas y sus implicaciones socioambientales, sino por lo que ese hacer hace en aquello otro que también se remienda, cuando se remienda la materia deteriorada. También se remiendan los cuerpos, las ausencias, los dolores. En estos tiempos de tanta amenaza y fragilidad, las reflexiones de Tania sobre estos quehaceres escondidos y cotidianos, cargados de sabiduría, nos dan pistas para mantener la vida y cotidianidad, para responder por lo dañado, por lo roto, por los tejidos, que son también puentes, como en la primera idea a la que hacía alusión. Finalmente, comentar la reedición del libro sobre Black Feminism representa también una materialidad. En este caso, la materialidad de la presencia de Angela Davis en la universidad y lo que esa materialidad produjo en las comunidades académicas, en la Escuela de Estudios de Género y en todas las organizaciones que convocamos para el evento en ese entonces. Vamos ahora a tener un diálogo con dos personas muy queridas y después incorporamos a Magdalena. Entonces, en primer lugar, quisiera presentar a Oche Curiel. Presento a Oche Curiel
Ahorita la presento y explico la razón por la que está aquí. Ochi Curiel fue una de las gestoras del evento académico en la que invitamos a Angela Davis y Gina Den, del cual el libro es una memoria, digamos, de ese acontecimiento, y pues tuve la posibilidad de hacer un posfacio en el libro sobre el libro que editó Mar. Ochi Curiel nació en República Dominicana y actualmente vive en Colombia. Es doctora y magíster en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la misma universidad, asesora del Museo Nacional de Colombia. Ha escrito múltiples artículos y varios libros en los que articula raza, clase, sexo, sexualidad y nación. Es cofundadora del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEPS. Y tenemos también en el sofá a Vanessa Gómez, antropóloga de pregrado y de maestría, con un doctorado en estudios culturales latinoamericanos. Ha desarrollado sus investigaciones sobre el trabajo intelectual y activista de las mujeres desde la intersección entre los estudios de género y feministas, la antropología, la sociología, la literatura y la historia. Más recientemente se ha enfocado en el tema de los archivos y las posibilidades para la reconstrucción de la memoria histórica del movimiento social de mujeres y feminista en Colombia. Agradecerles tanto a Vanessa como a Ochi por ser las personas que nos van a hacer unas reflexiones sobre lo que significa precisamente esta producción editorial. Y yo hice unas preguntas un poco para activar la conversación, que espero siga. Les hice una pregunta seguramente que es compleja. Y la primera pregunta que les hice para compartir esta noche tiene que ver con los sentidos que tienen estos libros para ellas, para cada una de ellas, tanto el libro que escribió Vanessa sobre Magdalena León, como el libro Black Feminism, en el caso de Ochi, por haber participado en ese proceso. Entonces, les doy la palabra. Bueno, buenas noches para todos, todas, todos. Yo espero que tú hagas las dos preguntas, por lo menos dos de las tres, porque una se organiza, ¿verdad? Sí, y bueno, es un gran placer estar con las compañeras también, con Franklin, que además, como bien él lo dijo, este librito, pero que tiene un contenido bastante potente, pues es una memoria, como lo dice Franklin. Es una memoria de esa avenida de Angela Davis y Gina Dent, que para mí, es decir, una cosa es hablar del libro, otra cosa también del acontecimiento. Entonces voy a hablar como de las dos cosas, ¿no? Porque separarlo es muy difícil. Yo creo que particularmente en la Escuela de Estudios de Género y en la Universidad Nacional, quienes habíamos traído los pensamientos de autoras negras, tanto de Estados Unidos como de América Latina y el Caribe, éramos Mara, Franklin y yo, ¿no? Entonces resulta que también el comité principal, aunque trabajó muchísima gente, fuimos Mara, Franklin y yo. Es una lástima que Mara no esté aquí. Y esto es muy importante porque este acontecimiento permitió ennegrecer la escuela. Y cuando digo ennegrecer la escuela, tomo las palabras de Sueli Carneiro con ennegrecer el feminismo, y además aportó a ennegrecer también la Universidad Nacional. No solamente porque quienes estábamos organizando fundamentalmente, aunque era un equipo muy grande, éramos 3 personas racializadas como afros, sino también por lo que representaba Angela Davis fundamentalmente. Nosotros no conocíamos a Gina Dent hasta que vino. Habíamos, digamos, leído algunas cosas, pero yo creo que fue un momento muy importante por lo que significa Angela Davis en el pensamiento, en el activismo, en la historia de Estados Unidos, en los derechos civiles, pero además una internacionalista, ¿no? Entonces era mucha emoción. Ese evento, y que se recoge aquí en el libro, tengo que decirle que lo que recoge el libro es todo lo que pasó en ese momento, en el 2010, ¿no?
fue desde la conferencia central de Angela Davis, como también los seminarios, pero también encuentros que hubo entre las compañeras afro de diferentes regiones, pero también una entrevista que le hace Mara a Francia Márquez, que en ese momento no era vicepresidenta, y también el discurso que ella hace cuando recibe el premio Goldman, ¿no? Por el tema del medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que eso significa para mí? Tanto el evento como también el texto. Esto es un texto que yo quiero mucho. No, primero porque están nuestras palabras ahí, está, como dice Franklin, en la palabra de Franklin y mía, en un texto pequeño también de lo que significó ese momento, pero también las palabras de Mara y obviamente lo que dijo Angela Davis y Gina Den en ese momento. A partir de ahí, y yo creo que por eso me gusta tanto el libro, además de todo lo que dice, que es la segunda pregunta, una de las cosas que pasó a partir de esa avenida fue la gran cantidad de colectivos y colectivas de feministas negras en Colombia. Es decir, yo soy de la que sostengo que fue un punto de inflexión, eso no quiere decir que no había antes, pero sí, por ejemplo, acabo de hacer un artículo sobre eso precisamente, y la mayoría coincide de que la avenida de Angela Davis y Gina Dean fue un parteaguas en términos del pensamiento político de las mujeres negras. Y lo otro es que yo creo que este libro es hoy más necesario que nunca. Es decir, frente a las crisis de todo tipo, porque estamos en una crisis civilizatoria, ¿no? Que es económica, que es política, pero que es racista, con toda esta política no liberales, de migrantes, etcétera. La invitación que hace Angela Davis y ellas hacen aquí es hoy más pertinente que nunca. Y es esa frase, digamos, de June Jordan, de que la justicia es indivisible. Y yo creo que eso lo tenemos que pensar. Es donde estamos pensando la justicia indivisible, es cómo poder generar coaliciones que no se basen en la política de identidad. Es decir, eso no quiere decir que la política de identidad no sea importante, pero lo que invita es a pensarnos en un proyecto político de liberación, de transformación y como entre él quiera demás. All right. Hola, sí, listo. Buenas noches a todas las personas que están aquí. Franklin, gracias. Ochi, Magdalena por el espacio. Bueno, la pregunta de Franklin de qué significado tenía este libro, pues iba en varias dimensiones, ¿no? Como personal, profesional, intelectual, decías. Sí es una pregunta muy difícil, como en el sentido de, pues de que tiene muchas dimensiones, pero quiero compartir con ustedes algunas ideas. Para mí el libro, pues entendido como todo un proceso, ¿no? También, como también decía Ochi, no solamente el objeto, el producto que tiene todo un camello específico y pues un valor también en particular, sino todo el proceso, fue para mí como un punto de inflexión también, como en lo personal, en lo profesional, intelectual, en el trabajo, digamos que veo ahora desde la investigación feminista. Y quiero destacar igual, aprovechando también que está Magdalena acá, y pues ya nos compartirá sus palabras también, que por lo menos en el terreno de lo personal, este libro significó un trabajo afectivo muy intenso, ¿sí? Exigente, de memoria, también interpersonal, ¿sí? También de investigación y también de negociación, ¿sí? Entre nosotras, entre los materiales de la vida, entre las versiones de la biografía, em, respecto de la autoridad biográfica también, ¿no? Pero resalto esto porque también fue algo que dejó una huella muy, muy grande, o sea, afectivamente hablando, como en esos lazos que se dan desde lo que pensamos. Una huella muy grande, una amistad muy profunda y también muy peculiar con Magdalena. No sé yo todavía cómo qué palabras dar, pero
Y por otro lado fue también como una forma de sobrevivencia durante la pandemia, ¿sí? O sea, en el sentido de, no sé, como que fue un espacio o fue un proceso como que me permitió o permitió como fraguar ahí un futuro, ¿sí? En medio de la incertidumbre, en medio, pues, de lo que estaba pasando realmente es que arrancamos el proceso con la purita pandemia apenas llegó acá, digamos, abril de 2020, ¿sí? Entonces, en algunos otros momentos he dicho que es como una experiencia que todavía que se ha ido decantando y que se seguirá decantando y ya vendrán otras cosas para decir luego. Por lo pronto eso, porque no solamente, digamos, como proyecto, como digo, fue una forma, un anclaje y una forma también de sobrevivencia y de sobrellevar conjuntamente todo eso que estábamos viviendo, ¿sí? Eh, pero también fue un privilegio, o sea, no fue fácil, ¿sí? O sea, no estoy diciendo como, mejor dicho, esto fue como algo que suturó pues todo lo que estaba generando ese momento, el impacto, pero sí fue un gran privilegio tener la posibilidad de sumergirme en tantas voces que por supuesto me hablaban pues del trabajo de Magdalena, de su impacto, de su vida, de los vínculos con ella, pero sobre todo me hablaban de muchos escenarios diferentes y formas distintas de la historia del movimiento social, del trabajo, ¿sí? De las luchas, de las resistencias, realmente como distintas facetas fue para mí un enorme, como, esa es la palabra que voy a usar ahora, como un privilegio estar sumergida en ese universo mientras no se caía un poco el mundo y seguimos así, ¿no? Pero pues eran otras condiciones. Y en lo profesional, intelectual, pues eso que decía como un punto de inflexión en como ese momento en que como que se juntan los caminos, no solo de los trabajos previos sobre historia del movimiento social, en particular de los estudios de género, en particular de la constitución de la escuela, ¿sí? También de trabajo con archivos, también de trabajo con materiales biográficos, pero sobre todo eh, creo que fue algo que me llevó a experimentar o experienciar de otra manera o con otras facetas em, la historia feminista, pensar en la importancia del enfoque generacional, en tratar de vernos y reconocernos también desde esa dimensión, una diferencia importante que hay pues en ese encuentro entre Magdalena y yo en torno a su trabajo, su archivo, sus papeles personales. También fue una experiencia que me dejó como un sentido de urgencia sobre la necesidad de recuperar, ¿sí? Materiales históricos, fuentes, documentos, archivos, eh, repertorios diferentes para contribuir a la memoria histórica de las mujeres en general, en particular pues del movimiento social y feminista. em, y, y bueno, también como con esa necesidad de generar, o sea, como les digo, como recuperar, pensar en fuentes que están en riesgo de perderse o que no son valoradas, de generar también encuentros de escucha en torno a la historia de las mujeres feminista. Digo, digamos como estas líneas generales situadas desde el proyecto actual en el que estoy trabajando, ¿sí? Y que sigue estas líneas que empezaron, digamos, a decantarse, a cristalizarse, a unirse, a convergir, ¿sí? En ese proceso de trabajo con Magdalena, en ese proceso de biografía colaborativa que fue igual muy exigente de muchas maneras para las dos, ¿no? Esas como unas puntadas así, yo creo, para luego, pues sí. Pues sí. La otra pregunta, y ya Ochi también ya estaba hablando al respecto, es ¿qué ofrecen estos libros para el campo de los estudios feministas y de género? Bueno, yo voy a ampliar un poquito. Yo creo que no solamente para los estudios feministas y de género. Y voy a decir algunas cosas claves que
Gina Den, Angela Davis, Mara Vivero, Franklin y yo colocamos aquí como central. No sé si ustedes saben, pero bueno, quienes conocen un poco de la trayectoria, o sea, de cuál es la propuesta del Black Feminism, que en este continente se ha venido a llamar como feminismo negro, muy recientemente, por cierto, es pensar que los sistemas se articulan, y esos son sistemas de opresión, como también las luchas políticas que hay que hacer en relación a los sistemas de opresión. Es decir, y hay muchos conceptos para eso, está la imbricación, está la fusión, está la interseccionalidad, y yo creo que esto permite entender no solamente la complejidad de la realidad social, ¿no?, sino también las acciones políticas de los movimientos sociales. Es un llamado, digamos, a los movimientos sociales, insisto, a no centrarse en una partecita de la realidad social, sobre todo aquella que nos toca directamente, ¿no? Una de las invitaciones que hace Angela Davis aquí es, y que Gina Den lo hace desde un concepto que es una cuestión dialéctica, ¿no? No solamente como método, sino como pensarlo todo dialécticamente, lo cual nos invita a decir, tenemos que ser no empáticos, ¿no?, sino que esas luchas que creemos que son de los otros y las otras también tienen que ser mías. Eso es lo que da la complejidad de la propuesta fundamental del feminismo negro, el de Black Feminism, ¿no? Entonces, y esto es muy importante hoy, porque resulta que tenemos un feminismo que yo diría que casi es facho hoy, ¿no? Es decir, después que hemos pasado diciendo que el género es una construcción social, etcétera, etcétera, hoy tú encuentras una cantidad de feministas, y lamento mucho que sean muy jóvenes, la mayoría, ¿no?, que todavía asumen que el sujeto del feminismo es una mujer cis, ¿no? Es una mujer con vulva, es una mujer, es decir, parece como que no se leyeron muchas cosas, que ya las que estamos más bien lo hemos leído. Y eso me preocupa mucho porque es más o menos la misma lógica que está teniendo la derecha y la ultraderecha. Es decir, tendremos que preguntarnos por qué el feminismo llegó ahí, ¿no? Que eso no lo vamos a hacer ahora porque no hay tiempo. Pero es una pregunta que es importante. Entonces, yo creo que, digamos, esta manera del Black Feminism proponer esa complejidad de la realidad social, de cómo se imbrican las lógicas de poder, etcétera, es fundamental no solamente para y los estudios feministas y de género, sino para todas las ciencias sociales y para todos los movimientos sociales, no solamente el feminismo. Y esto tiene que ver con lo que yo decía ahorita, precisamente porque la propuesta es que la justicia es indivisible. Si la justicia es indivisible, entonces tendríamos que pensar qué es lo que significa pensar la justicia, no solamente la interpretación, sino más bien el proyecto de justicia que estamos queriendo construir, ¿no? O sea, solamente es con mujeres o cuáles mujeres, porque ese otro concepto que también es problemático en este momento, ¿no? Lo otro que me parece interesante que el libro, digamos, contiene a partir de las conferencias es un análisis complejo de la violencia misma. Por ejemplo, tanto Angela Davis como Gina Den que hacen una crítica a cómo el feminismo había pensado el tema de la violencia, que era fundamentalmente con base a el eslogan, digamos, lo personal es político. Ellas toman ese eslogan, que es muy importante, no estamos diciendo que no, pero ¿cómo es que estamos pensando la violenciación? ¿Solo en el ámbito doméstico? ¿Solo en la lógica de la interrelación con el otro, otra? ¿O estamos pensando la violencia, por ejemplo, racista, policial, militar, etcétera, etcétera? Entonces, la conferencia fundamental de Angela Davis fue sobre el sistema industrial carcelario. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque a veces, hasta yo, he querido entrar a 2 o 3 blanquitos de mierda por ahí que vayan a la cárcel y se pudran, ¿no? Esta lógica de pensar el castigo como una cuestión casi naturalizada, lo que ella hace, y no lo hace solamente en la conferencia, con muchos libros que ha hecho, es precisamente analizar cómo hay un sistema industrial carcelario donde, primero,
las personas más racializadas, es decir, gente negra, gente latina, etcétera, son las que ocupan las cárceles, ¿no? Y la pregunta que nos invita es, ¿por qué es eso? ¿No? Y además articula toda la lógica capitalista, ¿no? De cómo las cárceles son lugares de producción de capital con base a la mano de obra y la explotación, digamos, de la persona racializada en la cárcel. Además de la lógica racista, obviamente, Black Feminist ella da un análisis en ese sentido de esta imbricación, ¿no? De la lógica de poder. Además, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, la relación, por ejemplo, de la Junta Federal de las Prisiones de la USAID, a propósito de la USAID, que todo el mundo está llorando porque se va, la Escuela de las Américas y las cárceles colombianas. Es decir, hay una relación entre una lógica global de esta construcción de cárceles con la relación norte-sur, que me parece súper interesante para volverlo digamos, a retomar. Y por último, yo creo que Gina Den hace un análisis súper interesante aquí sobre el tema de la blanquitud. Viendo la blanquitud más como una especie de propiedad, ¿no? Dice ella, que se acumula y se utiliza de ventaja. Que eso no solamente se limita al tema del color de piel, ¿no? Sino a cómo el sistema, sistemas y obviamente gente que tiene privilegios en ese sentido, pues obviamente se privilegian de esto también desde la materialidad. Y eso entonces lo relacionan también con lo que pasa en la toma y su visita a la toma con, digamos, en ese momento Francia Mártir como una líder importante. Entonces, hay muchas cosas que decir, pero en ese sentido yo creo que este librito, miren, seguro, miren, yo me lo he leído otra vez, a pesar de que lo leímos muchas veces. Yo creo que hoy es más pertinente que nunca. Estamos en un mundo muy cabrón. Estamos en un mundo que a veces queremos tirar la toalla, aunque no podemos hacerlo, ¿no? Que a veces no sabemos por dónde y a veces ciertas categorías nos quedan cortas para poder interpretar la realidad. Yo creo que aquí hay un sinnúmero de propuestas que yo creo que nos pueden abrir la perspectiva y además una cosa importante que dicen al final, y es que tenemos que salvarnos en la alegría también, porque si no, ganaron. Feministas en general, o sea, no solamente dentro de quienes están en el campo de estudios o de movilizaciones de las mujeres feministas y diversidades. Y en esa medida, a ver, bueno, yo no he releído un feminismo artesanal desde que salió, eso debo decirlo, aún. Pero quisiera igual resaltar varias cosas que creo que valen la pena pues para acercarse a la vida de Magdalena y también digamos, a la narrativa, empezando por ahí. Creo que el libro tiene una apuesta narrativa que busca, digamos, acercar esos contextos de la vida y de la obra de Magdalena, que son a su vez, por supuesto, contextos colectivos, a un público más amplio. No está enfocado, no está dirigido, digamos, a especialistas, ¿sí?, en el campo de género y feministas. Y empiezo por ahí, por esa apuesta narrativa también, porque esa apuesta implicó buscar, ¿sí?, romper con, digamos, con procedimientos del canon, ¿sí?, que es una de las apuestas importantes del libro, con procedimientos del canon. Ahora ya voy a explicar un poco, pero que son muchas veces sutiles, ¿no? O sea, a veces creemos que hacer historia o visibilizar es nombrar, ¿sí? Es sumar como situaciones, personas, logros, ¿sí?, a la historia que contamos. Y esa idea de visibilizar además presupone muchas cosas, presupone muchísimas cosas, pero en medio de esos procedimientos, digamos, canónicos, una idea fuerte que quise romper con esta narrativa fue esos relatos de excepcionalidad, ¿sí?, de protagonismo, que ponen una vida o la idea de una vida valiosa, es decir, susceptible de ser contada, narrada, investigada, convertida en un libro,
en términos, de grandes logros y de obras, ¿sí? Entonces, ¿cómo enfrentarme, digamos, en el momento en que empezamos o me involucro en la tarea, en el trabajo, en el proyecto biográfico con Magdalena? Esa es una pregunta, o sea, ¿cómo hacer una biografía feminista partiendo de, digamos, de una persona que protagoniza, digamos, la historia claramente, también de un enfoque biográfico que invita a explorar esas particularidades, ¿sí? O sea, que es importante en ese sentido, y sobre eso también voy a decir algo ahora. Sí, perdón, sobre la particularidad, o sea, cómo hacer una biografía feminista de una intelectual investigadora que llegó a tener una visibilidad grande, importante, una capacidad de acción, de influencia nacional, internacional, ¿sí? Y dimensionar esa labor, ¿sí? Dimensionarla, situándola, digamos, desde otros lugares. Entonces, la respuesta a eso fue pensar cómo fuese hacerse feminista de ella a través de su trabajo investigativo y activista, a través de pues de movilización, de gestión, a través del encuentro con otras, a través de los recursos aprovechados, a través no del análisis y discusión especializada de las grandes obras que están comentadas, pero están puestas en relación en un entramado con la literatura gris, con otros materiales de archivo, ¿sí? Que muestran también la laboriosidad, digamos que es una de las miradas puestas en este libro sobre todo lo que hay ahí de esos trabajos, o sea, de hacer posible diferentes iniciativas, ¿sí? De concretarlas. Entonces, el libro también tiene un enfoque, como digo, que subraya esa laboriosidad, algo a lo que me ha llevado el trabajo con archivos, a pensar esa materialidad como realmente una reconstrucción de todo ese trabajo minucioso, personal, colectivo, que sostiene una vida, una obra, vidas y obras, ¿sí? Enfoca las alianzas, enfoca las formas de trabajo, enfoca, como decía, la literatura gris, la producción inédita, y esto pues en relación obviamente con las publicaciones, también las oportunidades y condiciones, situando de todas maneras es como cuáles son los puentes que Magdalena tiende y que se tienden en torno a esa obra para que se materialice como se materializa, pero es decir, en esa tensión entre el tesón, el compromiso, la forma determinada, particular de llevar a cabo las cosas, que creo que también es algo muy importante en esos materiales biográficos, o sea, pensar cómo están situadas esas sensibilidades, no solamente el contexto de origen, las transformaciones de ella a través de su trabajo como socióloga, de su formación, y de su posterior encuentro pues con otras mujeres que, como mencionaba igual Franklin en las citas que destacó al inicio, están trabajando en otros sectores y desde otros lugares por la defensa de los derechos de las mujeres campesinas, el acceso a la tierra, por la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar y en general por la constitución también de los estudios de género, que es una historia pues compartida. También acá pues estamos sentados con Ochi también, Franklin, que son parte importante de esa historia. Entonces, bueno, yo destaco eso sobre todo como la apuesta, como les digo, narrativa, que es una forma de responder a tratar de construir de otra manera esas perspectivas sobre la historia, sobre lo que vale la pena ser contado y cómo vale la pena contarlo, ¿no? Hay bastante, digamos, trabajo descriptivo que creo que es algo muy valioso y que facilita también, digamos, la narración y contar las historias desde otros lugares para saber bien, digamos, cómo llegan a materializarse. Bien, el último tema del que quería o que les había invitado a hablar era sobre la percepción que tienen de la producción editorial de la escuela y un poco cómo imaginan futuro en el sentido como a dónde ir, cómo fortalecer
la producción de conocimiento editorial. Ahorita hablábamos de lo que significan también estos espacios, ¿no? De esta producción de libros, qué significan los libros en las sociedades contemporáneas, qué conocimientos privilegian y qué conocimientos los libros permiten que se difundan. Y quería que compartieran esa reflexión con este grupo esta noche. Si quieres empieza Vanessa y luego Ochi. Pues, a ver, esa pregunta le di hartas vueltas, Franklin. Yo, además de los libros que se presentan acá que conozco, ¿sí? Conozco algo de la producción antes, o sea, primera, digamos, de la escuela, ¿sí? Y estuve revisando los títulos y realmente pensando en eso que decías, que cómo pensar hacia dónde podría ir, qué le falta. Honestamente no sé, y no es tampoco pues así de lambona, pero sí quiero decir algo, o sea, ¿por qué va a publicar en el libro? No, yo creo que es una línea variopinta, muy heterogénea, ¿sí? O sea, son muchos temas muy diferentes que creo que caracterizan bien igual también el trabajo de los estudios feministas, pero quiero decir que va, digamos, heterogénea en el sentido de relacionarse con eso, muy diversos sectores, territorios, temas, redes de los estudios feministas y de los activismos sociales. O sea, ahí encuentras además, digamos, bueno, aquí como decía Ochi también creo que es muy importante, ¿no? Desde este libro como ese punto de inflexión en que hay también una producción, mayor producción de los feminismos negros, pero también de los feminismos medioambientales, de las luchas indígenas, por el ambiente territorio, que es toda la producción, por ejemplo, de Astrid, donde están estas nuevas miradas sobre las materialidades como las de Tania, donde hay también trabajos sobre los feminismos populares, trans, travestis, migraciones, trabajo, es decir, realmente, pues porque desde una lógica como de inventario uno podría decir, les falta esto, pero desde como enfoque, pues yo diría como sigan así. Creo que, o sea, no sé, creo que es una apuesta muy importante, muy rica, y no conozco otras acá en el país desde los estudios de género que ofrezca realmente como una diversidad así de los temas de investigación y del trabajo. Y esto pensándolo incluso en conjunto, no solamente como la línea editorial, digamos, que llega a estos libros, sino, por ejemplo, viendo estos trabajos recientes también, o sea, que se encuentran en la página, como el de Memorias Entrelazadas, del trabajo de extensión con las mujeres de Bosa, ¿sí? O sea, hay una producción realmente muy amplia. Tal vez yo diría que la recomendación sea recoger cosas del histórico sobre esos trabajos de extensión de la escuela que muestran eso, como de forma fina, esos diferentes puentes o ese trabajo más bien colectivo situado tanto desde la academia como con otros sectores del movimiento. Un movimiento amplio, diverso, sí, eso. Bueno, yo creo que la línea editorial de la escuela debería, y me voy a referir a ciertas recomendaciones, definir prioridades políticas en torno al pensamiento y a los debates. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay una variedad, digamos, de temas, etcétera, en las publicaciones, y yo creo que eso es interesante, pero a veces la diversidad peca mucho de, como diría Mara Viveros, para traerla hoy esta noche, mucha espuma y poco chocolate. Entonces, por ejemplo, sería interesante, venía pensando, sería interesante que la escuela, a partir de un seminario o lo que sea, ponga a debatir esto que está tan caliente, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, lo que significa el feminismo hoy, ¿no? Sobre las TERFas, es decir, yo creo que eso es un tema, y hace tiempo que le estoy diciendo a Mara, organicemos una vaina sobre eso porque no se debate. Es decir, lo que anda en las redes sociales acusando a no sé quién, a no sé cuánto, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay un posicionamiento en torno a la línea editorial,
no solamente se recogen la diversidad de temas, que estoy de acuerdo, sino también los debates. Y el otro tema tiene que ver, si bien, digamos, hay gente afro que ha producido fundamentalmente Mara, Franklin, ¿no? Y otras, pocas otras. Yo creo que ese tema sigue siendo poco en relación a lo que está produciendo la línea editorial, muy poco, menos todavía en relación a las compañeras y compañeros indígenas. O sea, yo creo que son los mundos que hoy, frente a esta crisis civilizatoria, nos están colocando una serie de retos que yo creo que tienen que ser recogidos en el pensamiento y obviamente en los libros, ¿no? Y como tú dices, los libros hoy, eso es una pregunta interesante. La gente viene mucho a la feria del libro, pero ¿qué es lo que hoy significa un libro y cómo eso se puede articular con una línea editorial que sea virtual? No, porque, o sea, a mí me encanta el papel, ¿no? Pero sabemos muy bien que lo que eso está significando. Yo creo que es una pregunta interesante en el sentido de que a qué población le queremos llegar, para ver entonces cuáles son las maneras en que se produce el conocimiento. Eso es. Eso, sí. Tenemos un momento antes de abrir el espacio para preguntas, aprovechando que tenemos aquí autoras y protagonistas también de los temas de los que tratan este libro. Tenemos como invitada especial a Magdalena esta noche, y quiero resaltar una cosa. Yo no voy a presentar a Magdalena, les invito a leer también el trabajo de Vanessa, porque tal como lo presenta Vanessa, me parece que hacer un trabajo biográfico es todo un reto, y yo sí siento que el trabajo que hace Vanessa es distinto en el sentido de las apuestas que tiene y de cómo la dificultad de alguien como Magdalena, que ha hecho aportes tan importantes al campo, como generar otro tipo de biografía. Pero tener la presencia de Magdalena hoy, además de ser un privilegio de que un libro del que estamos hablando, la protagonista esté aquí con nosotras compartiendo, nos dice algo también sobre la manera que queremos relacionarnos con Magdalena y con todas nuestras colegas y compañeras de los estudios feministas y de género, como personas que están en el presente, como personas de las cuales seguimos aprendiendo, que están aquí, en el presente de las discusiones sobre el campo, con la invitación que está haciendo Ochi a que el campo también se rompa sus fronteras. Entonces destinamos también un espacio para escuchar a Magdalena en esta tarde. Entonces, Magdalena, te escuchamos también con mucha atención y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muy buenas noches a quienes nos acompañan, todas las personas que están aquí con nosotros. Y gracias a Franklin la invitación. Cuando me invitó, yo agradezco la generosidad que me haya invitado, y me dijo, tiene 5 minutos. Entonces, ante el hecho de que iba a tener 5 minutos, yo resolví escribir para utilizar los 5 minutos y no gastarlos saludando a la gente y no dice nada, ¿no? Entonces lo que voy a leer, y cada palabrita que hay aquí está contabilizada, de tratar de no pasarme, y sobre cada palabrita que voy a leer creo que hay mucho detrás. Bueno, entonces voy a leer. Tener una biografía cuando aún uno tiene el ojo abierto es un gran honor, pero al mismo tiempo fue un gran reto. Algo que quiero ser muy sincera, yo nunca soñé con eso, ni pasó por mi imaginación en las 8 largas décadas de caminar por este mundo, y que ahora se puede leer en las casi 400 páginas con el nombre de Feminismo Artesanal, Vida y Obra de Magdalena León Pons. Voy a referirme a 2 momentos del proceso. El primero son los 5 años y 5 meses que duró la producción de la obra,
desde la idea gestora en octubre de 2018 hasta la publicación en junio de 2024. Este tiempo, para resumirlo en una metáfora, representó una profunda excavación arqueológica de mi vida. Tuve que buscar en mi memoria, que cada vez es más débil, para responderme preguntas como ¿quién soy? ¿Qué he hecho? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes me han rodeado? ¿Cuáles han sido mis intereses, mis apuestas, mis logros, mis frustraciones? ¿Cuáles han sido todos mis movimientos? ¿En qué terrenos? ¿En qué espacios? ¿Cuáles son mis deudas existenciales? Y muchas más preguntas. Tuve que respaldar cada una de estas inquietudes con documentos que en su conjunto se llaman archivos, con relatos, con contactos, con narrativas y muchas otras cosas que en manos de la investigadora Vanessa y sumados a todas las estrategias metodológicas que ella usó, cristalizaron en la obra que escribió, que creo es un trabajo fino y riguroso de organización de una muy abultada información a la que le dio forma y estructura. Fueron 5 años y medio que para mí fueron un periodo de expectativa y de introspección, de trabajo muy recio, duro y comprometido. Además, porque no solamente yo estaba en eso, sino que ese trabajo se hizo muy paralelo a mi vida cotidiana normal, que es una vida activa. Fue como tener un piano encima y escuchar fragmentos de un concierto, que era lo que se estaba escribiendo, que tocaban otros músicos y que tenía una directora. Fue eso hasta el feliz término de la publicación. El segundo momento es el año transcurrido desde la publicación, casi el año transcurrido desde la publicación de la obra hasta ahora. Este lo he vivido con tranquilidad y felicidad de tener el libro en mis manos, de leerlo con curiosidad en un inicio y casi buscando si había algunas erratas, algunas cosas iniciales. Me sirvió realmente para profundizar esa excavación arqueológica de mi vida, para conocerla y comprender esta vida con la ayuda de la investigadora ya puesta en diferentes contextos, todos los contextos en los cuales transcurrió lo mío. Sin duda, un reto muy complejo, un reto al mismo tiempo muy interesante. Ahora pienso que estoy al punto de atreverme a volverla, desde paso a las hojas, a volver a coger el libro para leerlo de nuevo y espero esta vez con más madurez, con la madurez que me regala el tiempo pasado y de encontrar y ver mi vida junto a ese espejo de un contexto como si fuera la primera vez que lo leo y frente ya dicho por un libro. Además, quiero señalarles que hay reseñas del libro que son muy provocadoras y muy analíticas y que están en proceso de publicación. Y estas reseñas también me han enseñado mucho sobre mi libro y sobre todo lo que el libro contiene. Esta noche solo quiero decir que el gran honor de tener una biografía con el ojo abierto me ha traído una particular fuerza, una particular impulso y compromiso para mantenerme activa y potenciar las luchas que inicié hace medio siglo, porque realmente, por casualidad, estoy cumpliendo los 50 años desde que inicié el trabajo feminista en 1974, no hoy, pero en el mes de mayo, son 50 años. El trabajo que inicié por los derechos de las mujeres
que a no dudar, creo que ha valido la pena dedicar mi vida a ello. Hoy, en medio de este mundo incierto que se nos desborona en cada amanecer, pienso que el norte del movimiento feminista, por un lado, tenemos que ser defensivas, pero al mismo tiempo acudir a la resistencia, defendiendo ante todo la democracia, pero resignificándolas con la mirada feminista en todo lo que significa nuestra agencia y todo lo que hacemos todos los días. En este proceso, las alianzas con todos los sectores democráticos son absolutamente fundamentales. Expreso mi agradecimiento a la Escuela de Estudios de Género, mi casa, por el apoyo en este proceso y en esta obra. Y muy especialmente mi reconocimiento a Vanessa por el estupendo trabajo. Los dos momentos del proceso, el momento pre que señalé y el momento post que señalé, me han dejado un gran afecto, amistad y solidaridad hacia Vanessa, lo cual valoro como una gran ganancia en esta mi vida otoñal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Magdalena. El tiempo es un tirano y creo que no vamos a tener tiempo, pero antes de que nos saquen de aquí corriendo, quiero agradecer a Lady Mesa, a Paula Giraldo, por el trabajo comprometido para que este evento saliera, todo el equipo editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, de la editorial UN, de Unimedios, y todo el trabajo que hacen para que estemos presentes en la Feria del Libro. Entonces doy el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta, comentario. Por favor, vienen aquí. Buenas noches. Mi nombre es John Merinestrosa. Le quisiera preguntar por qué en un libro de feminismo hay tan poca mujer negra. Gracias. ¿Por qué en un libro de la presentación de un libro de feminismo negros hay tan poca mujer negra en Bogotá? Tampoco. Otra más antes. Ocho iba a contestar esa hora. Gracias, buenas noches. Primero, gracias ahí por el espacio y por esas luchas tan ásperas que han dado por todas nosotras y por todos nosotros. No, quisiera preguntarle de pronto a Ochi cómo ven también desde los feminismos negros como la posición de Francia Márquez actualmente en el gobierno. No me hables. Justo por eso la hago. 4 minutos. Para responder, 3 minutos. Bueno, entonces le damos, si no hay otro comentario, 3. Es que ya no hay más y ya nos están sacando de aquí. Entonces vamos a hacer unos cierres, cada una haga un cierre corto de este encuentro, respondiendo o no, conectándose con la fecha. Yo creo que ambas preguntas son muy, muy complejas, ¿no? Pero voy a decir una cosa muy rápida. Creo que el hecho de que hay tan pocas mujeres negras en escenarios como estos es por la blanquitud y es por lo blanco mestizo. La escuela está haciendo un esfuerzo, digamos, hace muchos años, por introducir los pensamientos de las mujeres negras y también el tema de la representación, porque la representación importa. Pero ciertamente no es suficiente, ¿no? No solamente en la escuela, sino en la Universidad Nacional a nivel general. Y sobre Francia...
Ese es un tema muy complejo, porque hay que analizar muchas cosas, hay que analizar la lógica del racismo estructural, hay que analizar ese paso de Francia como que precisamente lo que aparece aquí era cuando estaba, no estaba, digamos, en el gobierno y su pensamiento totalmente distinto, ¿eh? No era tan conocida en ese momento también. Creo que ese paso también de ser movimiento social al Estado es problemático, pero además yo creo que como gobierno, y ella siendo parte del gobierno, yo particularmente estoy frustrada con muchas cosas, ¿no? Y me duele mucho porque además eso lo va a coger la derecha y la ultraderecha. Obviamente tiene limitaciones en el gobierno, como sabemos, ¿no? Pero también cada quien que se meta a esas cosas también tiene responsabilidades. Te lo digo así de abstracto. Como una cerveza ya son otras cosas. Magdalena. Entonces, Vanessa. Bueno, pues sí, creo que sería sobre tu pregunta, que sí, de acuerdo, tiene muchos componentes. La respuesta, pero pues lo que decía Ochi desde el enfoque también editorial, de cómo pues se ve ahí reflejado, digamos, claramente el intento por ampliar y por dar más espacio a la producción de los feminismos afro, pero de todas maneras, pues, digamos, es una parte dentro de un universo que predominantemente es blanco mestizo. Ahora, acá hay pues, una selección de publicaciones recientes. La de mi libro pues está relacionado con la vida y obra de Magdalena, que no tuvo tampoco entre sus contextos, digamos, centrales de trabajo, de activismo, no que no haya habido como en esas redes, como decía, como de diferentes partes del movimiento, trabajo con los feminismos negros. Sin embargo, creo que no era tampoco un tema muy presente en las reflexiones de los estudios de género al comienzo, digamos, en los 80s, 90s, ¿sí? O sea, es algo que realmente se ve más en los últimos años. Eso podría decir respecto de cuáles son los contextos también de esa generación y del trabajo, pues, pues que reconstruimos, ¿no? No. Bueno, pues, ¿cuál es la otra? La segunda es difícil. Esa más. Uy, no, Francia, pues que yo creo que para ella muy duro estar en esa posición. Claro, es decir, como, pues he hablado como de la desilusión también de eso, pero no sé, yo sé que es muy complejo. Es muy complejo. Tenemos que cerrar. Nos dejan con unas preguntas muy difíciles. Gracias por ponernos en problemas para responder tanto lo de Francia como la representación de lo negro en los espacios para hablar. Estos son preguntas que son difíciles de responder. Nos quedamos con el problema, un poco como dice una feminista, una Haraway. Nos quedamos con el problema, pero es un problema compartido, ¿no? Esto fue un intento de hacer un lanzamiento colectivo de las obras de las colegas y lograr pues esa representación era también todo un reto. A mí también me pareció un ejercicio complejo, pero a la vez también me gustó la idea que tiene que ver un poco con algo que decía Vanessa, de esa cuestión de la autoría individual, y creo que reta también esa idea del conocimiento como que es autoría de una persona. El conocimiento siempre es colectivo y pertenece a procesos colectivos que a veces en los procesos de autoría son borrados, y en ese sentido me gustó mucho este experimento. Muchas gracias a todas, todos por estar acá, a nuestras invitadas, y les invitamos a conseguir los libros, que varios de ellos además son. Entonces aquí están.